Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. San Juan 5, desde el 1 vamos a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, hermanos? La cantata navideña. Durante diciembre yo me subo mucho al auto. Empezando en Seúl, el evento, yo estaba en Seúl. Luego, ayer estuve en Daegu, hoy debo ir a Jeonju. Nosotros realizando el evento en cada momento cuando tenemos nosotros tiempo, y realmente vienen los de VIP, tenemos que nosotros, y cuando tenemos nosotros tiempo a la mañana, tenemos ahora momento con los pastores. Y tuvimos un momento muy divertido con los pastores. En esta ocasión, en Hebreos 10:14, que mediante una ofrenda a perfeccionar eternamente a los santificados. Hemos hablado mucho acerca de ese versículo. Muchos que congregan a la iglesia. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz. Nadie deja de saber aquello. Hasta los que no creen saben todo eso. El Señor Jesucristo muriendo sobre la cruz. Por nuestro pecado ellos bien saben que ha muerto. Y por su pecado bien saben que ha muerto y bien sabe ello. Pero ellos dicen que todavía queda el pecado en sí. Y acerca de ese punto la gente está siendo engañado por Satanás. En una ocasión en Daegu, cuando realizamos nosotros la campaña, había venido un periodista del periódico Daegu y: pastor, por favor, ¿podemos entrevistarlo 30 minutos? Bueno, adelante, le dije. ¿Qué me dijo él? Pastor, ¿cuál es la diferencia entre usted y otros pastores de otra iglesia pública? Él me preguntó. ¿Usted congrega a la iglesia? Le pregunté y me dijo que no. Él me dijo que no conocía el cristianismo y que para nada conocía, pero que estaba en el área cultural y que por eso se encargaba de la religión. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿usted bien sabe que murió sobre la cruz? Sí, eso sí sé. El Señor Jesucristo murió sobre la cruz, ¿usted sabe la razón? Sí, bien sé que murió por nuestro pecado. Correcto. Entonces, la misión Buenas Nuevas y otra iglesia, la diferencia es solamente una. Aquellas personas, ha muerto Jesucristo sobre la cruz, pero todavía dicen que tienen pecado en sí. Nosotros, ya que nuestro pecado, ahora Él murió por nuestro pecado, terminó la paga y fuimos perdonados, y eso es la diferencia. Se asustó en gran manera esta persona. Entonces, aquellas personas de la iglesia pública, ¿en qué creen? En realidad ellos dicen que son pecadores. Yo le dije: vaya y pregunte a ellos. Vaya y pregunte a ellos. Él no
podía entender, no puedo entender, dijo. Esa gente que cree en Jesucristo, Jesucristo murió sobre la cruz por nuestro pecado, dicen que Jesucristo perdonó nuestro pecado, pero dentro de sí ellos dicen que tienen pecado. ¿En serio dicen eso? Sí, ellos dicen eso. ¿Es en serio lo que usted me dice? Vaya, pregunte, le dije. Creo que esta persona se fue y preguntó y llamó a varias personas. Él había escrito acerca de mi artículo y lo hizo de manera pero tan precisa. Y al día siguiente dice que los pastores le han llamado y tanto le han interrumpido. Él no podía trabajar ese día. Él, con el poder de periodista, vio al pastor Oxupar y todo lo que él sintió había escrito. ¿Qué problema hay? Nosotros, cuando vamos viviendo la vida, lo más infeliz, Dios dijo al hombre para que no tome el fruto de la ciencia, el bien y el mal. Que si uno no come el fruto de la ciencia del bien y el mal, es difícil diferenciar el bien y el mal. Dios, ¿por qué dice para que no comamos? Dios parece que nos humilla. Nosotros no tenemos necesidad para conocer el bien y el mal. ¡Es absurdo! El hombre, orgulloso, tomó el fruto de la ciencia del bien y el mal y lo comió. Comiendo un criterio distinto a la de Dios. No solamente el criterio del bien y el mal, sino que en todos los otros aspectos llega a tener un criterio distinto. Muchos cristianos tienen criterios distintos a la Biblia. El criterio del bien y el mal de Dios. Un día el maestro de la ley le dice a Jesucristo: Maestro bueno, ¿por qué me dices maestro bueno? Solamente Dios es bueno, solamente Él, aparte de Él no hay nadie. El criterio del bien es Dios, pero el hombre, de manera distinta a Dios, tiene otro criterio, ayudando a otro, teniendo misericordia por los pobres, trabajando por otros, sacrificándose por otros. Creen que eso es lo bueno. El criterio de Dios no es así. En el diluvio de Noé, Dios, cuando había juzgado al hombre, cuán bueno ha vivido, cuánto ha ayudado a los pobres, cuánto se ha sacrificado por los pobres, cuánto ha ofrendado. De tal manera Dios no lo ha diferenciado. Solamente es uno, el bueno es Dios. ¿Y ha oído la palabra de Dios o ha seguido su pensamiento? Conforme a ello, todo ha acabado. Hoy en día, muchísima gente congregando a la iglesia, orando. Cuando uno hace algo bueno, yo hice algo bueno, Dios se va a gozar y está satisfecho y así se presenta. Yo, el que haya peleado, el que haya mentido, el que haya cometido pecado, con vergüenza no puede ir ante el Señor, no quiere ir a la iglesia. Y cuando se está por olvidar otra vez, quiere congregar a la iglesia. Y aquellas personas, el criterio del bien y el mal, ayudando a otro, sacrificándose por otro, yo viví de manera buena. Y eso viene a ser el criterio del bien y el mal para aquellas personas. Pero el criterio de Dios no es así. ¿De dónde empezó aquello? Es decir, la palabra de Dios, lo que ha surgido de la palabra de Dios, aquellos pensamientos que surgieron de la palabra de Dios es bueno. Y en la voluntad, mediante el empeño del hombre, todo lo que ha surgido, Dios no ve que eso sea bueno. Por eso en el diluvio de Noé, Dios, los que hayan robado, los que hayan matado, los que hayan adulterado, los que hayan mentido, estas personas no fueron destruidas, sino que por más que hayan dado empeño por otros, servido a otros, ante la palabra de Dios que dice que va a llover, los que no han seguido aquella palabra y no han entrado al arca, todos fueron destruidos. Por más malos, sucios, fornicarios, perdidos que sean, si han desechado su pensamiento y han aceptado la palabra de Dios, Dios a todos ellos los ha salvado. Hoy en día, muchísimas iglesias
tomando el fruto de la ciencia, el bien y el mal, conforme a su juicio están en medio de la razón, son buenos, y en medio de del criterio de la vida de creencia. Pero todos se han marchado realmente la palabra de Dios, por lo cual con la sangre de la cruz de Dios, nuestro pecado ha sido lavado como una blanca nieve, así está escrito en la Biblia. En Romanos 3:23 dice, todos han cometido pecado, por lo cual no pueden llegar a la gloria de Dios. No pueden menos que ser destruidos los seres humanos, pero por la redención en Cristo Jesús, Jesucristo murió por nuestros pecados sobre la cruz, por lo cual no es que hayamos hecho algo bueno, no es que hayamos hecho algo para bien, sino que por la muerte en la cruz, por nuestros pecados, en medio de la gracia, de manera gratuita nos ha justificado, por lo cual somos justificados. Dios a nosotros, cuando nos ve mediante la sangre de Jesucristo, nos dice, tú eres justo, tú eres justo, tú eres justo. Al que ha asesinado le dice, tú eres justo. ¿Por qué? Mirando la sangre de Jesucristo. El que ha adulterado le dice justo. ¿Por qué? Mirando la sangre de Jesucristo. El que ha robado le dice justo. ¿Por qué? Mirando la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo sea asesinos, adúltero. Ha lavado ese pecado. No existe. Le dice justo. Hoy en día mucha gente, de manera distinta al criterio de Dios, con su propio criterio. ¿Cómo voy a ser justo? Tengo mucho pecado, soy pecador, soy pecador. Por lo cual, la sangre de la cruz no puede creer que ha lavado su pecado, por lo cual ahora de por sí trata para lavar su pecado, orando, haciendo oración de vigilia, trata de lavar su pecado, pero ese pecado que no ha podido ser lavado sobre la cruz, si puedo lavarlo yo. Debo ser una persona más magnífica, sobresaliente, más que Jesucristo. Esto es absurdo. Mucha gente, más que la palabra de la Biblia, su pensamiento lo considera importante y muchos siguen su propio pensamiento. Yo, el hermano Shim Hong-sop, yo tanto le he hablado acerca de él y tanto a ustedes le dolerán el oído. Cuando yo me encontré con él, la hermana que me dijo, mi marido durante 20 años ha tomado la bebida. La caña, lo ha tomado 7, 8, o el mosto, 12 botellas al día. A la mañana cuando se levanta, dice que pone en un balde la bebida alcohólica y tomando eso de su desayuno y empieza a trabajar. La hermana llorando. Pastor, ya con esta persona no puedo seguir viviendo. Durante los 20 años ya estuve muy cansada. Y ella lloraba. Yo, hermana, no llore así. Traiga a su marido. Y ese día yo fui y trajo la hora piadosa a su marido. Y ese marido, ahora estando con el hermano Shimon Sop, yo me puse a hablar con él. El hermano recibió la salvación y realmente deseaba servir al Señor. Trabaja también en las cosas de la iglesia, pero no puede dejar la bebida. Y tanto él trataba para dejar de tomar, se determinó, realmente tanto se empeñó, pero no lo lograba. Y ahora con solo pensar dejar la bebida le dolía la cabeza. Yo no le dije nada. Hebreos 10:14 le abrí. Él ha perfeccionado eternamente a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 10:14 Hebreos. Jesucristo no solamente nos ha perdonado nuestro pecado, sino que a nosotros nos ha dejado santos, perfectos. A eso se refiere. El hermano Shimon Sop, yo le pregunté, ¿usted es perfecto? ¿Cómo? ¿Cómo va a decir que es perfecto si todos los días toma y es ebrio? No soy perfecto. ¿Pero qué dice la Biblia? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo dice que así lo hizo.
¿Usted es perfecto? No, no soy perfecto. En la Biblia dice que somos perfectos, pero usted dice que no es perfecto. La palabra de que es lo correcto. La palabra de la Biblia es perfecto. ¿Usted es hermano perfecto, sí o no? No, yo no soy perfecto. Solamente con ello, el hecho de que era perfecto o no, durante 10 minutos yo iba hablando, hermano. Entonces, sin ser perfecto, ¿Dios ha mentido de que usted es perfecto? Nosotros, cuando vemos nuestro ser, yo también. Yo, por ser fiel, limpio, no por eso, sino que yo también me equivoco. Nos peleamos entre el matrimonio, yo me enojo. Así es mi vida, sí. Por lo cual, nosotros no somos seres perfectos, pero Jesucristo nos ha hecho perfectos y por la sangre de la cruz nos ha hecho perfectos y eso. El altar de la tierra está en el momento del tiempo, pero ya que es eterno el altar del cielo, Dios dentro de nosotros para que trabaje. No tenemos ninguna carencia, nos ha dejado perfecto para que no tengamos ninguna carencia, para que Dios trabaje en nosotros. Pero en la Biblia nos dice perfectos, pero nuestro ser. Nosotros no vemos como que somos perfectos. Mentimos, peleamos, nos enojamos, cometemos pecado. Entonces, cuando vemos nuestra obra, no somos perfectos, pero aquella obra de que no es perfecto, ya que hemos sido lavados por la sangre de la cruz, nos ha hecho perfectos a nosotros. Pero yo, en esta ocasión, hablando acerca del hermano Shimon Sob, nosotros, la vida de creencia, ¿qué es? ¿Cómo es la vida de creencia? Cuando el insecto que está en el agua sube mediante el arbusto, ahora se despoja de su piel y se convierte en libélula. Y cuando sale sus alas y comienza a aletear, pero el hecho de que es libélula, cuando no puede entender, tendrá miedo para volar, querrá entrar bajo el agua. Sin lugar a duda, es libélula. Pero cuando llega a entender de que es libélula, puede llegar a volar. En caso que, señores, una persona, cuando se encuentra con el presidente y a un soldado de primera categoría lo asciende a teniente, realmente a un líder, él es un teniente. Ah, no, yo soy un soldado de primera categoría. ¿Cómo que yo voy a ser un mayor? No, 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 no. Y así no va a poder presentarse. Pero cuando le asciende al líder, él es líder y es entender aquello. Ante nosotros somos realmente débiles, carentes, con errores, somos sucios. No podemos realmente decir con las palabras, así es nuestra vida. Pero Dios, todo aquello perfectamente nos ha lavado y nos ha dejado perfectos, santos. Las personas no pueden entender aquello. Entonces, yo soy santo y cuando uno lo hace, quiere decir que es santo y sin cometer pecado, siendo fiel, siendo bueno. Dios de antemano lo ha hecho. Por lo cual la vida de creencia no es que con empeño debe hacer algo, sino que somos viles, sucios, pero Dios nos ha hecho perfectos y la realidad de que hemos sido perfectos es creerlo con el corazón. Pero en Hebreos 10:14 cuando lo vemos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí dice que lo hará, no, aquí dice hizo, que si somos perfectos eternamente, ahora también somos perfectos para siempre, ¿sí o no? Y cuando uno lo llega ahora en su corazón, lo llega a creer en su corazón, esta perfección llega a manifestarse. El hermano Shimon Sob tomaba 12 botellas, 8 botellas al día para dejar aquello tanto. Dice que él trató, pero no lo logró. Un día, ese día, a la madrugada, él tomó 2 botellas de bebidas y
Él vino y continuamente hablamos con Hebreos 10:14. ¿Eres perfecto? No soy perfecto. ¿Qué dice la Biblia? Dice que soy perfecto, entonces no eres perfecto. No, no soy perfecto. ¿Es correcto tu pensamiento o la palabra de la Biblia? La palabra de la Biblia, no soy perfecto, no. Continuamente. Él no podía decir que era perfecto porque había visto su comportamiento. Nosotros no debemos ver aquello, sino que la palabra debemos creerlo. ¿Pueden entender aquello? En esta mañana en San Juan 5 hemos visto, todos conocemos esta palabra. El Señor Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Ante nuestra vista, siempre el criterio es distinto a Jesucristo, por lo cual Jesucristo cuando ve a la hija de Jairo, dice que está durmiendo. Otros dicen que murió la hija de Jairo. Jesucristo cuando ve es vino, el agua que está en el cántaro, pero otros dicen que eso es agua. A menudo digo, la viuda de Sarepta cuando ve ahora la tinaja, solamente hay un puñado de harina, pero para Elías estaba lleno aquella tinaja. Dos vistas están presentes. ¿Nuestro pensamiento es correcto o la palabra de Jesucristo es correcto? ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es correcto? ¿El pensamiento de ustedes es correcto o la palabra es correcto? ¿Ustedes creen en la palabra o creen en su pensamiento? Pero ustedes, ¿cómo actúan? Su pensamiento, ahora cuando se asemeja la palabra con su pensamiento, lo creen, entonces el poder de Dios no puede trabajar. El hermano Shimon Sof, él toma la bebida. Hermano, mira, tomas, está lleno tu vaso y lo tomaste, eres un ebrio, un borracho, y cuando dejas tu vaso, yo ahora soy un ebrio, un borracho, pero la palabra la Biblia no me dice ebrio y me dice que soy perfecto. ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es correcto? La palabra es correcto. Por lo cual, por más que ante nuestra vista seamos ebrios, si Dios nos dice perfecto, somos perfectos, y eso es lo correcto. Si Dios nos dice justo, somos justos. Si el pecado ha sido lavado sobre la cruz, ha sido lavado el pecado. Mucha gente un criterio distinto a Dios está teniendo, por lo cual no está creyendo en Dios, sino que a su ser mismo está creyendo. Por lo cual yo, con los pastores, yo recorriendo en la cantata, las veces que nos reunimos en Hebreos 10:14, había hablado, ¿usted es perfecto? Pastor Kim, en la Biblia dice que soy perfecto, pero su obra es perfecto. No, mi obra no soy perfecto. ¿Verdad que sí? Claro, ¿cómo mi obra va a ser perfecto? No, no soy perfecto. Yo le dije, ¿la Biblia también dice así como usted lo dice? En esta mañana vamos a pensar un poquito en la Biblia. Nosotros. Nos dice, tu obra no eres perfecto. Entonces, ¿qué somos perfectos? Entonces, ¿qué somos perfectos? ¿En qué nosotros somos perfectos? ¿A qué se refiere cuando nos dice perfectos? Sí, en la Biblia nos dice que somos perfectos. Nuestro pecado ha sido perdonado, pero cuando lo creemos es nuestro y el poder del perdón del pecado allí se manifiesta ante nuestra vista cuando somos viles, sucios, somos mentirosos. Eso es correcto. Yo también, ustedes también. Pero el Señor Jesucristo por su sangre nos ha lavado y nos ha dejado limpios. Entonces somos limpios, somos perfectos. Aunque hayamos cometido pecados, si hemos sido lavados, somos perfectos. ¿Llegan a entender eso? Entonces ustedes, cuando lo creen de que ustedes son perfectos en ese momento, el poder se manifiesta. El hermano Shimon Sof, en ese día, durante 20 minutos hablando, hemos hablado abriendo la Biblia y durante 10 minutos hemos discutido de que si era perfecto, sí o no. Pasando 10 minutos, el hermano dijo, yo soy perfecto. ¿Por qué? Dios cuando nos dice perfecto, somos perfectos. Si Dios nos dice santo, somos santos. Si Dios nos dice que somos limpios, somos limpios. Ante la palabra de Dios, no hay razón para que pongamos nuestro pensamiento para nada. ¿Correcto?
Por lo cual ese día el hermano Shimon Sof, creyendo en esa realidad, en ese momento en que él dijo que era perfecto, durante 20 años ese alcohol que había tomado, dice que lo dejó al momento. Yo le pregunté, ¿ya no tomas? No. ¿Por qué no tomas? Ah, no se me ocurre tomar. Dice que no se acuerda, no se le ocurre. Dice que no se le ocurre. ¿En serio no tomas? No tomo. Anteriormente, si no tomaba, no podía seguir viviendo. Él tomaba 10 botellas, 8 botellas al día. Desde aquel momento dice que ya no se acuerda de la bebida. Las personas, más que la Biblia, ya que confían más en su ser. La Biblia, puntos que se asemejan a su ser, lo creen, pero cuando no se asemeja a su ser, no lo cree. En esta mañana, yo quisiera decirle esto a ustedes hoy. Dios, por la sangre de Jesucristo, les ha dejado perfectos. No solamente les ha dejado santos, sino que dentro de la vida de ustedes, con poder para trabajar. Él desea trabajar con poder en la vida de ustedes. Entonces, digamos que ustedes tienen cáncer en su vida. Digamos que ustedes tienen cáncer. Es una enfermedad muy pesada y hay una posibilidad de que uno muera, ¿verdad? Digamos que ustedes tienen cáncer. ¿Dios puede curar eso, sí o no? ¿Sí o no? Entonces nosotros, si oramos, ¿Dios no nos puede curar? Si oramos, ¿Dios no nos cura? ¿Verdad que es difícil para contestar esto? ¿Por qué? ¿Él no nos escucha si oramos? ¿Él nos escucha sí o no? ¿Él nos escucha en realidad? Cuando nosotros oramos y entonces Él se manifiesta sí o no. Pero señores, cuando ustedes tienen cáncer, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se angustian? Ah, Dios va a obrar. Sí, si yo oro, Él me escucha. Ustedes, hasta ahora, no han creído en Dios, sino que han creído en su pensamiento y a la par en Dios, por lo cual, cuando en su pensamiento la enfermedad no es tan grave, no se preocupan, pero cuando es temible aquella enfermedad se preocupan, y ese corazón ustedes tienen fríamente abriendo la Biblia y la palabra en sí de la Biblia, no lo están creyendo. Nuestros evangelistas, yo le dije, ¿usted es perfecto? Sí, yo soy perfecto. ¿Su vida también es perfecto? No, la vida no soy perfecto. ¿Por qué su vida no es perfecta? Es que yo tengo muchos errores, me peleo con mi esposa y yo miento y a veces cometo pecado también. Entonces, ¿Jesucristo no lavó aquello? Claro que lo lavo, entonces usted no es perfecto. No soy perfecto de igual manera. Otra vez yo cometo pecado. Otras personas, ya que yo no soy perfecto por cometo pecado, es lo mismo aquella palabra. Fácilmente podemos decir, el cometer pecado y la capacidad para perdonar el pecado están dos cosas. Cuando el poder para perdonar los pecados es mucho más fuerte que el cometer pecado, entonces ahora uno no es pecador. El poder para perdonar o cometer, ¿cuál es más grande? Sea cual fuera la maldad que uno cometa, tiene el poder para resolverlo, debe creer en esto, pero cuando no se apoya en Jesucristo, uno trata para no cometer pecado y trata de hacer algo bueno y de tal manera, cuando uno se arrepiente, así de tal manera quiere lavarlo. Señores, el pecado el hombre no lo puede lavar, únicamente Jesucristo lo puede lavar. ¿Llegan a entender? Por lo cual, muriendo sobre la cruz, si no ha sido lavado nuestro pecado, no hay camino para que se lave eternamente. Si lo ha lavado, somos limpios, somos santos. ¿Llegan a entender? Y acerca de este punto, nosotros realmente tenemos nuestro pensamiento en esta mañana. Hemos leído acerca del enfermo 38 años. Amados, en esta mañana, si ustedes son enfermos 38 años, durante 38 años, ustedes
Realmente, por más que trataron de curarse y no pueden curarse, ya murió el padre, la madre, no pueden moverse, tratan de caminar y se empeñan y no lo logran, no lo han logrado. Pero el Señor Jesucristo que dice, levántate, toma tu lecho y anda. Lo importante, mediante la palabra, el Señor Jesucristo ha hecho la estrella, la luna, el sol, al hombre, ha hecho todo el espacio, el universo entero, Jesucristo. Y aquella palabra, más que cualquier otra teoría, está sobre cualquier teoría, está sobre cualquier inteligencia, sobre cualquier obra, debe estar aquella palabra. Más todavía, sobre el pensamiento de todos ustedes, aquella palabra debe estar por encima de todos los pensamientos de ustedes. Amén. Ustedes pueden decir, amén. Está el pensamiento de ustedes y la palabra también. Pero cuando el pensamiento de ustedes, por más que es grave la enfermedad que tienen, si la palabra dice, levántate y toma tu leche y anda, aquella palabra que se levanta, toma tu leche y anda, esa palabra tiene que estar por encima por el pensamiento, por más bueno que sea, si en la palabra de Jesucristo dice así. Además, en nuestro país, cuando el presidente Park Geun-hye, ya que ella es presidenta, la presidenta Park Geun-hye, aquella determinación que ella tiene, nadie lo puede ahora romper. No, no se puede, no se puede. Cuando uno es juzgado, el juez viene a ser el supremo. Sea lo que diga el fiscal, el abogado, haya el pecado que haya cometido, sea lo que haya cometido, el juez si da la sentencia, de ninguna manera nadie puede revocar aquello, ¿correcto? Eso es así, como ellos nosotros, sea el fiscal, el abogado. Es importante la palabra que ellos dicen, pero la determinación lo tiene el juez y entonces eso nada tiene que ver. Por más que el fiscal diga 100 años, si el juez dice inocente es inocente, por más que el abogado diga ahora inocente y el juez diga que es pecador, los creyentes deben saber. Nosotros conocemos solamente una parte, no conocemos por entero. Con el poder del hombre lo conocemos, pero el poder de Dios no lo conocemos muy bien, por lo cual sea la vista del hombre, es la decisión del hombre, el pensamiento del hombre, más que aquel pensamiento. La palabra de Dios siempre estando por encima. Nuestro pensamiento, sea como fuera, Dios, si nos dice justo, somos justos. ¿Entienden? Si Dios nos dice santos, somos santos. Si Dios nos dice perfectos, somos perfectos. ¿Llegan a entender? Y aquella creencia, la gente no lo logra. Dios nos dice justos, pero igual yo cometo pecado como que yo soy, justo, yo soy pecador. Hay mucha gente que dice ello. Dios me dice que nos ha hecho perfectos para siempre, pero nuestra vida no es perfecta. Dios, por más que nos diga perfecto, no soy perfecto, no soy santo. Y aquello quiere decir que nuestro pensamiento está sobre la palabra de Dios, entonces somos destruidos, debemos de ser malditos, sea cual fuera en la situación en la que se encuentre. La palabra de Dios debe estar por encima de todos y realmente la palabra de Dios debe vencer al pensamiento de ustedes. Así, eso es la creencia verdadera. Ustedes pueden tener esto y aquellos pensamientos, tienen su experiencia, tienen su conocimiento, también muchas cosas que ustedes conocen. Y cuando ustedes tienen alguna decisión, si Dios le dice no, eso debe ser no. Yo cuando criaba a mis hijos, hay muchas cosas que me piden. Yo a veces quisiera realmente escucharlos, pero a veces le digo, eso no. Eso no. Papá te dijo que no. Eso es no. Yo, criando a mis hijos, yo así los he criado. ¡Eso no! Papá te dijo que no. Tú una cosa debes saber, por más que sea presidente, este mundo no va a girar como a ti te gusta. Debes saber que realmente debes saber que hay cosas que no se logran conforme a tu gusto. ¡No! Hay algo muy interesante con mi hijo, una circunstancia. Él estaba ahora practicando taekwondo y me pidió ahora $50 porque quería obtener otro cinto y que cuando nos van juzgando y que no lo hacen en su instituto y que va a una asociación para obtener ahora el juicio, el juez
Y cuando el juez los va juzgando, toma el examen, él obtiene el otro cinto. Ah, tú realmente si vas allí, tú puedes obtener el cinto. Sí, todos los que aquí aprueban, todos van. Entonces tú tienes una capacidad de... Ah, sí, ya deja de hacer el taekwondo, le dije a mi hijo. Mi hijo, toda su vida, parece que eso le quedó en el corazón. Cuando él dejó el cuartel me dijo, papá, yo quisiera preguntarte una cosa. ¿Qué cosa? Yo realmente, taekwondo, quería obtener el cinto, sí. Que quería pasar a la otra etapa, de la primera etapa. Parece que en su corazón quedó eso, porque usted no me dio $50 en ese momento. ¿Saben lo que yo le dije? En aquel momento no tenía $50 yo. Él no me dijo otra cosa, él no me dijo, no me siguió hablando y realmente no tenía $50. Mi hijo confía en mí. Él confía en su padre. Y ahora mi hijo ya tiene más de 40 años y ¿saben lo que él me dice? Cuando mira a sus amigos, a la gente que le rodea, el padre le ha doblegado y él agradece aquello. Cuando yo le digo algo, él me dice, sí, padre, siempre me dice eso. Yo cuando voy a la casa de mi hijo obedece toda mi voz. Entonces mis nietos están felices cuando yo voy. Por más que ellos cometan errores, realmente no le regaña. Mis hijos, mi nuera me dice, suegro, ellos saben que, ustedes, que si usted viene, ellos se dan cuenta, son maleducados cuando usted viene. Cuando fue al dentista dijo, llamen a mi abuelo, llamen a mi abuelo. Realmente es ser humano. ¿Cómo un ser humano va a vivir sin tener ningún pensamiento? En este mundo tan difícil, si uno vive sin pensar, es torpe. Piensen. Sin embargo, deben saber una cosa, que por encima de todo su pensamiento, realmente debe estar la palabra de Dios. Todo su pensamiento está por debajo de la palabra de Dios, por lo cual uno busca al siervo de Dios, pregunta, recibe la guía. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios conoce más que ustedes la palabra de la Biblia y ustedes tienen poca experiencia. De por sí, cosas que no puede saber preguntando al siervo. ¿Y qué juicio es bueno? Que le responda conforme a la Biblia. La mayoría de la gente que piensa, Jesucristo murió por mi pecado y murió sobre la cruz, yo soy pecador, y está creyendo así, yo soy pecador. Jesucristo murió sobre la cruz, pero yo sigo siendo pecador. ¿Qué quiere decir? Jesucristo murió sobre la cruz, pero no pudo perdonar el pecado, por lo cual está insultando a la cruz, está en contra de la cruz. ¿A eso se refiere? Piensen. En el estacionamiento, en el mecánico cuando va. No pude. Ahora, mira, no pudo arreglarse mi carro. Está menospreciando al taller. Se curó todo en el hospital, pero si dicen, no me curé en el hospital, mira, eso es absurdo. Sí, más que el taller, más que el doctor del hospital, Dios es mucho más grandioso sobre la cruz. Si claramente en la Biblia dice que fue perdonado mi pecado, y, si dice que sigue siendo pecador, realmente se está burlando ante los ojos de Dios. Significa que no está creyendo. ¿Llegan a entender esto? ¿Ustedes llegan a entender esto? Esta y aquellas teorías siguen poniendo, pero Dios dice que hemos sido santificados, que hemos sido perfectos, que hemos sido lavados, limpios, si eso es la palabra de Dios. Ahora nosotros, aunque hayamos caído realmente en un lodo, aunque hayamos caído en el excremento, somos limpios. No es nuestro criterio, sino que aceptar el criterio de Dios. Aquella persona es la persona que cree en Dios. Esa persona que acepta su criterio significa que está creyendo en sí mismo. Por lo cual, hermanos, el enfermo de 38 años ante Jesucristo, cuando le dice, levántate, toma tu lecho y anda. El enfermo de 38 años, su criterio como es absurdo.
¿Cómo yo voy a caminar? Todas mis piernas están secas. No tengo fuerza en mis piernas, no me puedo levantar. Voy a desmayar, ¿cómo voy a caminar? Absurdo. Eso es su pensamiento. El enfermo de 38 años. Ahora, así es tu pensamiento. Pero Jesucristo le dice, en mi pensamiento tú puedes caminar. A ver, camina. El enfermo de 38 años. ¿Ha seguido su pensamiento o ha seguido la palabra de Jesús? ¿Es confiar en sí o es confiar en Jesucristo? A eso se refiere. La verdadera fe es creer en la palabra de Jesucristo tal como es. ¿Camina sobre el mar? Sí, voy a caminar. Eso es creer en Jesucristo. ¿Llegan a entender? Eso es creer en Jesucristo. Ve a lavarte en Siloé, entonces yo me curaré si me lavo, porque Jesucristo lo dijo. Mucha gente no es así hoy en día, ya que ustedes no pueden creer en Dios. Ustedes quieren guardar a sí mismo. Yo, cuando he criado a mis hijos, yo me di cuenta que yo no podía criar a mis hijos. ¿Qué clase de madre, qué clase de hijo quiere convertir a su hijo en pandillero, en drogadicto? ¿Qué clase de persona querrá enviar a su hijo a la cárcel? ¿Quién querrá que su hijo sea demente, adicto al juego? ¿Quién querrá que su hijo sea así? Nadie de los padres lo desean, pero hay drogadicto. Los padres no desean, pero hay adicto, hay alcohólico. Sí, existe. Pero mi hijo también, aunque no lo desee, tiene una posibilidad de que se convierta así, por lo cual el que uno cría a su hijo, uno debe entender de que es débil, y yo lo entendí de que yo era débil, y cuando yo criaba a mi hijo ya no lo crié yo, sino que lo he pasado en las manos de Dios. Lo he trasladado en las manos de Dios. Desde aquel momento exactamente podía ver que Dios criaba a mi hijo. Yo podía ver cómo Dios criaba a mi hija. Exactamente podía ver eso. Pero, señores, las personas, ya que no pueden creer en Dios, su vejez, su futuro, su empresa, su familia, si lo entrega a Dios, desde aquel momento Dios lo guardará, pero le da, le quita, le da, y si le da bendición le da, ay, si no, otra vez lo trae. Así están. Una persona, un monje budista, dice que cruzaba el río y estaba realmente muy... Había un hielo sobre... Se había formado el hielo y se rompía mientras que él caminaba. ¡Ay, Dios! Yo voy a entregar toda mi herencia. ¡Ay! Después dice que él cruzó por entero el río. Vamos a hacer como que... ¡Ay! Vamos a hacer como que... no le doy todo. Otra vez se iba a romper el hielo. ¡Ay, no puedo ni bromear! Dice que... así dijo. Muchas veces nuestro corazón es así. Pareciera un chiste, pero es así. Es tan penoso ante la vista de Dios. Así nosotros vivimos. Nosotros. El hermano Hoinsu vino con cáncer junto a mí. El hermano Ho. Él estaba muy serio porque tenía cáncer. Pastor, tengo cáncer. Con un corazón muy oscuro él vino. Yo le dije, tú la vez pasada tenías leucemia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te curaste? Con la fe, pastor. Tienes que curarte. Con la fe de aquel cáncer. Si se curaba perfectamente, si creía perfectamente, se iba a curar. Luego, otra vez la segunda vez, tuvo otra vez cáncer. Cuando tuvo la primera vez se curó con fe y cuando la segunda vez tuvo, esto no es cáncer, es bendición. Vamos a hacer torta con esto. Hace poco vino junto a mí, dice que él ahora se examinó. El tumor de hace 3 años y el tumor de ahora dice que tiene el mismo tamaño. El que tenga el mismo tamaño significa que murió. Si está vivo se moverá. El muerto no se mueve. Si le decimos a los niños para que estén quietos, no pueden estar quietos. Realmente el que se mueva es testimonio de que está vivo, pero está muerto ese tumor. Nosotros creemos solamente formalmente a Dios que oímos. Cuando las veces que queremos creer en la palabra de Dios, ¿qué pasa si no lo logramos? Yo soy carente, yo soy débil.
Y ya que aceptamos aquello, mediante la fe no es que encargamos nuestro ser, ya que yo no tengo fe, entonces yo a mis hijos, el que los haga crecer y el que Dios lo haga es realmente incomparable, ¿entienden? Ustedes, cuando están enfermos y se operan, ustedes no se operan de por sí, el doctor lo hace, porque el doctor lo hace mejor que nosotros, ¿correcto? Aquel doctor, ¿quién puede ser mejor que ese doctor? Es Dios. Por lo cual, aquel corazón si lo tienen, Dios trabajará. Satanás nos engaña y el haber obtenido el perdón del pecado. Sí, ya que nadie se perjudica, todos lo creen, pero en medio de su vida, cuando encaja con su ser, lo acepta y cuando no encaja con su ser, no lo acepta. Y hay gente que de tal manera tiene la fe, muchísima gente. Por lo cual el Señor Jesucristo, cuando estaba en este mundo, será conforme a tu fe. Será conforme a tu fe. Él enfermo 38 años. Él se había levantado y caminado. El ciego fue a lavarse al cielo. ¿Cómo que siendo ciego si se va al cielo se va a curar? ¿Usted cree que yo me voy a para lavarme la cara? Eso es nuestro pensamiento. La palabra de Dios y nos dice para que vayamos a lavarnos del cielo conforme a la palabra de Dios. Nosotros debemos creer. ¿Es así, entienden? La palabra de Dios debemos creerlo. Es creer en la palabra de Dios. Cuando creemos en la palabra de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de la vida de ustedes, el Señor Jesucristo se manifiesta en esta ocasión. Realizando la charla de valores, un hermano vino y él iba hablando acerca de su hijo, de que su hijo tenía un coeficiente intelectual muy bajo y de que él sentía mucho tormento. En una ocasión él dice que él comía algo en el camino, viendo que él metía en su boca, él quería sacarlo y cuando lo sacó, había sido que alguien tiró un caramelo y allí había muchísima hormiga y tal como estaba la hormiga dice que lo metió en la boca. El hijo ya no quería sacar ese caramelo, pero forzado sacó ese caramelo y mató a las hormigas. Luego, él, su padre, ¿qué corazón sentía? Por favor, él debe morir antes que yo. Si dejo a este niño y yo me muero antes, ¿qué será de él? Él tenía un deseo de que el hijo muera antes que él. Pero su esposa, hasta Wonju. Ahora ella congregaba a la iglesia hasta Wonju. Y tanto le perseguía a la esposa. Pero casualmente ese día también vino el marido. Y el marido justamente tuvo comunión con el pastor. Ese día le habló el evangelio hasta la mitad y le dijo para que venga la próxima. Y vino la próxima y él recibió la salvación. Y después de recibir la salvación, este niño es una bendición. Es para que usted reciba la salvación. Ahora este niño va a ser normal. Créalo así. Este niño tenía 50 como coeficiente intelectual. No puede aceptar una inteligencia más de un niño de cuarto año de la primaria y cuando va al camino siempre acarrea problemas. Ay, Dios mío, es que él no es normal y así le explica a la gente. Desde aquel momento este hermano creyó en Dios. Tú eres normal, no lo hagas así. Él creyó con la fe de que su hijo era normal. Él creyó con la fe de que su hijo, tú eres normal. No lo hagas así, tú eres normal. La hermana Chesuyon, su madre, dice que cuando Chesuyon tenía cáncer, el tumor y estaba hinchado su pierna, ella cojeaba y le daba todo el bulto y su madre caminaba sola. Y la hermana Chesuyon dice, mi madre es madrastra, si fuese mi madre verdaderamente no me trataría así. Y su madre le dijo,
tú eres normal, por favor, no te hagas de la enferma. Así le dijo la madre. Y se curó totalmente del tumor de la pierna. Este padre también. Otras personas cuando hablan así de su hijo, no, mi hijo es normal, por favor, trátale normalmente. Vino a la charla de valores y él testificó. ¿Y él qué dijo en la charla de los valores? Que su hijo, él debía cuidarlo eternamente, pensó que no podía dejar de criarlo en toda su vida, pero en esta ocasión, en la secundaria de Tedo, él tomó el examen su hijo. Dice que el puntaje que obtuvo era 85. No podía creerlo. Sin la ayuda de nadie no podía vivir su hijo antes de que él muera. Él pensaba que su hijo debía morir antes. ¿Quién va a cuidar de mi hijo?, pensaba. Pero estando en el internado su hijo, dice que trabaja muy bien. Ahora ya es líder de los estudiantes también su hijo. Y hoy en día su padre trabaja en el ámbito de natación y su hijo obtuvo varias veces el primer puesto en la natación. Sea quien fuera el que lo vea, su hijo es normal. Hasta ahora dice que su coeficiente intelectual es 50. No sé cómo él tuvo 50, pero no se dice que es tan bueno como estudiante, obtuvo una calificación tan buena. Su padre ahora con toda convicción cree de que su hijo va a ser un hombre brillante. Aunque no demos este ejemplo, si Dios lo hace, no hay nada imposible. En esta mañana, siendo nosotros redimidos y mediante la sangre de Jesucristo hemos sido santos, y en la vida de ustedes, estando vivo, Dios desea trabajar, por lo cual ustedes son perfectos, santos. Yo ya lo he hecho por entero. Y así nos dice. Pero la gente dice, yo soy débil, carente, tengo muchos errores. Yo cometo muchos defectos. Entonces no pueden despojarse de su error, de su defecto. Y cuando lo creen, Dios, esa manifestación perfecta de Dios se va a manifestar en ustedes. El enfermo de 38 años ahora no cree viendo de que su enfermedad se curó, sino que cuando él camina, se curó por entero. Si se cura, ¿quién no va a poder caminar? Antes de que veamos de que somos sanos, uno parece que es imposible, pero Dios nos ha renacido, nos ha hecho perfectos, santos, y nosotros, sea cual fuera con lo que nos encontramos, Dios nos ha hecho limpios. Dios va a trabajar en nosotros y todo lo que está en Jesucristo nos lo ha entregado a nosotros, y junto con Jesucristo para que podamos vivir. Nosotros no tenemos ninguna carencia para que vivamos con Jesucristo, por lo cual hasta nos ha dado el nombre de Jesucristo, y en nombre de Jesucristo nos dice para que vivamos. Somos Cristo y en nombre de Jesucristo, ya que somos iguales a Jesucristo, por lo cual nos ha dado el nombre de Jesucristo. No, somos distintos a Jesucristo. No, soy débil. No, yo soy carente, yo no tengo fe. Así uno dice. No, el Señor que dice, tú, cuando has obtenido el perdón del pecado, ya tienes la fe en ese momento, y cuando hemos obtenido el perdón del pecado, yo te he santificado, te he hecho perfecto, y todo lo que Jesucristo hace, tú puedes hacerlo. A ver, cree, así se logrará. Y así nos dice la palabra. Pero la gente, más que esta palabra, mira su ser. No, conmigo no se puede. Yo soy carente. Oyendo la voz de Satanás, hay tanta gente que está cautivado en ello. Hermanos amados, por lo cual ustedes si retroceden y caen, ya que no pueden tener la fe continuamente, siguen el pensamiento que Satanás les da y hacia una dirección contraria a Dios se dirigen a una dirección contraria a la iglesia, y Satanás le introduce el corazón y están en contra de la iglesia, quieren estar en contra de él, sienten carga para ir con fe, no les gusta, les es difícil. La gente dice, nuestra iglesia, ¿por qué ustedes venden y le obligan a comprar los libros de ustedes? Nunca yo obligué a que compren los libros. Pero igual usted obligó a que compre sus libros. Escúcheme bien, le dije. Si yo vendo los libros, yo obligaría, pero yo no vendo. En la librería lo venden. Yo puedo ir a la librería y en el portón puedo obligar a que compren. Yo no sé ni quién compra los libros. No sé por qué la gente dice eso. No me dicen nada.
¿Tú quién eres que me arrastras? No lo hemos vendido en nuestra iglesia, lo hemos vendido en la librería. Sí, hemos dicho para que compren, lo hemos aconsejado, porque es muy bueno el libro. Si uno ahora lo compra en la librería, yo no soy ni empleado, ¿cómo voy a yo obligar? Que obligan a comprar la entrada a la cantata. Disculpe. Creo que ya no va a haber entrada el año que viene. Faltaba entrada en el Auditorio Sejong. Luego hemos devuelto hasta el dinero porque de tanta gente que vino. Realmente fue así. Varias veces le hemos devuelto el dinero a algunas personas. Vino en Royal, faltaba el Royal y se subió en el asiento A y de nuevo le habían devuelto el dinero. Disculpe, es que he hallado una gracia inmensa. Por más que yo pague todo, realmente faltaría el dinero para aquello. La gente, hay veces que hasta nos falta el asiento para vender la entrada. Si es 1000 asientos, uno vende 110% para ahora prever de que haya gente que no venga. Pero casi todos vienen. Claro, especialmente algunos se ausentan, pero es así. Y nosotros le hemos devuelto y así le hemos pedido disculpas a la gente. Pero que nosotros vendemos obligando a que compren. Podemos aconsejar a los hermanos. Si no quiere hacerlo, nadie lo va a hacer forzado. Es absurdo eso. Hermanos, escuchen bien esto. Ahora, el concepto que tenemos nos debemos despojar y debemos leer la palabra detalladamente. Y el Señor, si en la palabra nos dice justos, somos justos. Si el Señor nos dice perfectos, somos perfectos. ¿Es correcto esto? Aunque uno haga escándalo, si Dios nos dice perfectos, somos perfectos. Porque si la palabra del Señor lo dijo, el Señor no es que dijo eso sin saber de que haríamos algo en escándalo. Viendo que somos perfectos no querrán decir que son perfectos, sino que cuando creen la palabra de Dios que nos dice perfecto, esa fe de ustedes se va a manifestar y va a trabajar el Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia, humanamente, lo que es posible ahora. Esa fe, sobrepasando todo ello, vamos a creer lo que es imposible. Para nosotros sí es imposible, pero para el Señor no es imposible. Nuestro dueño es el Señor, sea la cuestión de nuestro hijo, sea la cuestión material. Todo es difícil, pero no vivamos así en medio de la dificultad, sino que con la fe, Dios dando su bendición, queremos recibir su bendición. Deme su salud, deme la parte material y también deme el tiempo para poder trabajar ante usted. Y con la fe yo voy a vivir, despojándome de mi vida. Yo voy a cambiar mi vida a la vida de Jesucristo y de tal manera, señores, si ustedes lo experimentan una o dos ocasiones, en nuestra iglesia hay mucha gente, hay mucha gente que vive con fe en nuestra iglesia, gente que vivían en medio de mucha pobreza, en mucha dificultad, viviendo en medio de la fe, reciben mucha bendición. Yo he visto en gran manera eso. Y en realidad, viviendo apoyado en el Señor, sea su hijo, sea la familia, vemos cómo ha hallado la gracia. La gente del mundo parece que está en medio del lujo, aparentemente, pero tienen mucha preocupación. Nosotros, nuestro temor, nuestro miedo, todo el Señor Jesucristo se encarga de nuestra preocupación y miedo. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro dueño, se responsabiliza de todo. Crean en Él, apóyense en Él, lo que es posible ante nuestra vista. Entonces confiar en sí. Ahora, sea lo que fuera ante nuestra vista. Si el Señor nos dice que nos hemos curado, nos hemos curado. Si el Señor dice que duerme, está durmiendo. Si el Señor Jesucristo dice que está lleno la tinaja con la harina, está lleno, eso es correcto. Si el Señor dice camina, el que camina es lo correcto. Si el Señor dice que ha sido rico, el que sea rico es correcto. Si el Señor nos dice santo, lo que es santo es correcto, confiando en la palabra del Señor. Su situación, ahora dejándolo bajo la palabra de Jesucristo, sea cual fuera la dificultad. Ahora ante la palabra del Señor, cuando nos negamos y aceptamos, en ese momento Dios con poder trabaja y
de la misma manera que Jesucristo, el mismo poder viviendo en ustedes. Yo con toda convicción creo que ese poder va a trabajar en ustedes de la misma manera. Amén, ¿pueden hacer? Todos vamos a decir amén, todos juntos. Y luego, ustedes ahora descansando. Espero que tengan la vida en la que el Señor trabaje dentro de la iglesia también. La gente que marcha con fe es tan bendito, pero ahora los que no van conforme a la fe se alejan, sienten peso y Satanás le engaña y se pone en contra de la iglesia. Y una iglesia que ha renacido no es así. Ahora siempre nos engaña y parece que si vamos conforme a la fe no lo vamos a lograr. Y si nos inclinamos hacia ese lado, tenemos la manera humana y la manera humana es distinta a la manera de Dios y sentimos peso, carga hacia la iglesia. Ahora, el enfermo de 38 años, de ninguna manera, ahora bien sabe que él no puede caminar, bien sabe eso, pero cuando ha creído en Dios, Abraham dice, ahora en la Biblia habla acerca de la fe de Abraham. Cuando tenía 100 años, su cuerpo estaba muerto, bien sabía acerca de la esterilidad del cuerpo de Sara, bien sabía, es estéril, no puedo tener hijo, yo no tengo más el poder para tener el hijo, aunque sabe aquello. Dios, cuando dice que tendrá el hijo, lo tendré. La palabra de Dios lo puso sobre su conocimiento. Lo que yo sé, mi experiencia, lo que yo sé, lo que he visto es así. Pero ¿qué es lo que la palabra dice mirando eso? Si la palabra dice esto, mi experiencia, mi conocimiento, todo lo que yo sé, desechando, debemos elegir la palabra en ese momento que elegimos la palabra. Dios en ese momento trabajará en ustedes. Esta experiencia, cuando en una ocasión, 2 ocasiones, cuando ustedes lo experimenten, esto será maravilloso, esto será interesante. Querrán encargar esto, aquello, y todo lo que ustedes hagan, el Señor se va a encargar de todo ello. Yo, durante los 70 años, alrededor mío, yo he visto a muchos amigos buenos. Durante un momento vivían muy bien, pero después vivían en medio de lo vano y fracasaban luego. Yo conozco a un amigo en el periodo del presidente Park Chung-hee. Él iba a la casa presidencial y él realmente ganó mucho dinero. En una ocasión, él me invitó y yo fui. Y tenía un restaurante bien pequeñito. ¿Qué te pasó a ti? Ay, el dinero uno lo tiene y después esto se echa a volar. Para nada, uno debe apoyarse en ello. Ahora con solo comer 3 veces al día con eso estoy satisfecho, me dijo mi amigo. La gente tiene inestabilidad, tiene miedo. Señor, es la vida. Cuando lo encargan a Jesucristo, eso viene a ser lo más perfecto, lo más estable, lo más bendito, el pensamiento de su carne. Realmente hoy en esta mañana, dejando eso delante del Señor, sea como fuese ante nuestra vista, tal como es la palabra, si ustedes lo creen, desde aquel momento, Dios dentro de la vida de ustedes trabajará y una vida bendita, gloriosa, llegarán a tener. Todos vamos a orar.